Amén. Damos gracias a Dios porque aprendemos cada día lo que es el reino de los cielos. Y el apóstol Pablo, en Filipenses capítulo 1, él dice: oro al Padre de nuestro Señor Jesucristo, para que derrame espíritu de sabiduría, de revelación y conocimiento, las inescrutables grandezas de la gloria de Dios están a la disposición de todos aquellos que quieran. Uno de los grandes problemas de Israel fue que aún teniendo las llaves del conocimiento, el pueblo no estuvo preparado para recibir al Mesías. Estamos igual ahorita. No se predica en las iglesias el reino, se predica el dinero. Una cosa son los diezmos y las ofrendas que forman parte de la doctrina cristiana. Pero el reino, dice el apóstol Pablo, no consiste ni en bebida ni en comida, sino en poder. Por eso vemos los milagros, las profecías, bautizo en el Espíritu, todo ese tipo de cosas que forman parte de la revelación para la iglesia. Ahora, la historia bíblica, es el libro negro de la Biblia que pocos tienen, o pocos leen si la tienen, y no se apropian del contenido, nos dice que la historia humana comienza cuando una voz poderosa dijo: sea la luz, y fue la luz. A partir de allí ocurrió algo poderosísimo. Toda la creación tomó forma, así en un abrir y cerrar de ojos. Porque todo lo que está en la mente del creador, el diseño, necesitó de una sabiduría especial, única y trascendente, por medio de la cual cada cosa con su propósito fuera ejecutado y su funcionamiento como aplicación o función dentro de lo creado existe hasta el día de hoy. Entonces dice la Biblia que desde el principio de la creación hasta la salvación a través de Cristo Jesús, todo lo creado está basado en principios y diseños de la sabiduría divina y nunca trabajará independientemente de la presencia de Dios. Quiero hablarles hoy de uno de los secretos más poderosos de la Escritura, que tiene que ver con la sabiduría de Dios y también con los hombres. Vengo a hablarles hoy de la sabiduría. Diga conmigo, la sabiduría. El libro de Proverbios está lleno de la sabiduría de Dios. Y de hecho, en su segundo capítulo habla mucho de esto. Y encontramos en todos sus capítulos, independientemente, vemos también que en el capítulo 8 encontramos a la sabiduría hablar, presentarse. Hola, ¿qué tal? Soy la sabiduría. Y si esto está plasmado en la Escritura es porque tiene razón la sabiduría de hablar de sí misma, porque tiene una gran importancia. Proverbios capítulo 8, verso 22 al 30 va a ser nuestro texto base, pero ahorita vamos a ver en pantalla del verso 22 al 24 del capítulo 8 de Proverbios. Algo importante, porque a veces no leemos la Escritura. Dice: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras, verso 23. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada. La Escritura nos revela cómo la
sabiduría. Es como si fuese un ser espiritual, alguien con identidad propia, que se llama a sí misma sabiduría. Está diciéndonos, plasmado en el libro de la Escritura, el libro de la revelación de Dios: yo soy la sabiduría. Jehová me poseía desde el principio, antes de sus obras. O sea, que antes que algo estuviera diseñado, antes que tuviera el principio, Génesis 1, ya era preexistente, porque la sabiduría es preexistente es una de las cualidades de Dios. Dios es el diseñador y creador de todas las cosas, de todo lo que llamamos naturaleza. Y de hecho la sabiduría es algo inherente de Él, de su personalidad, de su dignidad, de su divinidad. La Escritura revela que todo don perfecto procede de Él, pues es eterno, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Y si hay algo que la Biblia enseña acerca de Dios, es que Él es eterno y su soberanía sobrepasa todo entendimiento. Entonces el apóstol Pablo dice: oye, voy a orarle al Padre de nuestro Señor Jesucristo para que derrame espíritu de sabiduría. Y el espíritu de sabiduría forma parte, dentro del contexto bíblico, de algo poderoso, y forma parte de uno de los 7 espíritus de Dios. Y de hecho se da también como un don del espíritu, el don de sabiduría. Ahora, el texto bíblico comienza diciéndonos que la sabiduría Dios la poseía desde el principio, y que esta actúa como un agente divino en la creación, pues es inherente a Dios. La revelación bíblica nos introduce a una verdadera realidad espiritual muy poderosa y profunda para la mente humana, que nos dice que Dios estableció la sabiduría como un elemento indispensable, no solo en lo relativo al acto creativo, sino que estaría presente en la vida del ser humano. Una de las cosas que tenemos nosotros, hermanos, que no tenemos sabiduría. Por eso vemos tanta gente jugando con Dios. Y el diablo tranquilazo, el diablo le dice: sigue jugando con Dios, no te preocupes, no pasa nada. Pero ¿cuántos se han equivocado y hoy están del otro lado de la frontera eterna? Hay 2 cosas importantes que dice la Biblia acerca de la sabiduría, y la conseguimos en Job capítulo 12, verso 13, y luego Isaías 40, 28. Job 12, 13 dice: con Dios está, no es que estaba, está la sabiduría y el poder, y suyo es el consejo y la inteligencia. E Isaías 40, 28 dice: ¿no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra y no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no es que los alcance? Fíjese, ¿cuántos han leído el libro de Job? Si usted no tiene una Biblia, hermano, cómprese una. Pero si usted no ha leído el libro de Job, usted todavía no ha visto a un hombre ser confrontado con sus cuestionamientos humanos, tratando de debatir con el Dios eterno que creó todas las cosas. Job tal vez es el libro más antiguo escrito por un ser humano, pero allí habla de alguien que vivió una experiencia única. Pero llegó un momento en medio de su crisis existencial, preguntó o dijo: ¿quién supiera dónde está Dios? Y me dijera: ¿dónde está Dios? Si alguien me lo pudiese decir, y yo iría ante Él, expondría mi queja, y Él me respondería y me haría entender estas cosas. Cuando usted lee el libro de Job, se consigue que con Dios no se juega. Ahora, la sabiduría, en el texto de Proverbios 8, está diciendo en primera persona: yo tuve el principado. Significa
el ungido, el texto bíblico nos sugiere que antes de crear todas las cosas, Dios estableció que la sabiduría sería el instrumento fundamental como un perito constructor que colaboró y se regocijó en la creación para ejecutar el propósito de su creador. ¿Quién tenía el principado? ¿Quién dice la Biblia que es el único que ha tenido el principado sobre sus hombros? Se llama Jesucristo. Y usted dirá, entonces apóstol, ¿por qué usted está diciendo allí que ella tuvo el principado? No lo digo yo, lo dice la Escritura. Pero como en las leyes hermenéuticas, cuando no entendemos un pasaje que está medio difícil, buscamos otros pasajes que nos van a dar entonces la claridad. Y eso vamos a llegar ahí. Fíjense que Job se pregunta, como muchos hermanos, se pregunta, ¿quién puso la sabiduría en el corazón? ¿O quién dio al espíritu inteligencia? Aquí vemos que Dios está confrontando a un ser humano con una realidad. Amigo, ¿cómo? Si tú eres el barro, vas a pelear con tu hacedor, pues no tienes ni siquiera esencia. Dios le está diciendo a Job, ¿sabes quién puso sabiduría en el corazón humano? ¿O quién puso al espíritu? ¿Quién le dio al espíritu la inteligencia? O sea, cualidades que forman parte de la imagen de Dios, que fueron plasmadas en el barro cuando recibimos el espíritu de vida. Uno de los grandes problemas que tenemos como iglesia es que no leemos la Biblia. No nos apropiamos de la verdad. Fíjense, somos salvos porque Jesús nos hizo salvos y tuvimos un encuentro personal, pero más allá de eso, no nos preocupamos por saber cómo es la eternidad. Déjeme decirle algo. ¿Qué es la eternidad? Quiero que un momentito, vamos a hacer un ejercicio todos. Cierren los ojos un momentito. Cierren los ojos. Usted ha vivido 40, 50 años en la tierra. Cierren los ojos, no me vean. Y usted se muere hoy. Y ha vivido 40, 50, 60, 70 años. Cuando usted se muera, va a venir una eternidad. Una eternidad que no será cambiada. Usted escoge dónde quiere estar y tiene que saber cuáles son las promesas que Jesucristo nos ha hecho con respecto a esa eternidad. Porque después que nosotros nos muramos no podemos cambiar la eternidad. El camino que usted escogió, si usted escogió el infierno, pues para el infierno se va por la eternidad. Y resucitará en el día postrero para condenación eterna. Ya no en el infierno, sino en el lago que arde en fuego y azufre. Si usted cogió la eternidad en Cristo Jesús, entonces tenemos que aprender a caminar con la sabiduría que Dios ha puesto en nuestro corazón y en nuestro espíritu, y esa inteligencia, para saber que mientras estemos vivos, como dice Eclesiastés 9, mejor es perro vivo que el león muerto, porque el que está vivo sabe que ha de morir, pero el muerto no tiene parte ni suerte de lo que acontece bajo el cielo. O nosotros escogemos dónde pasar la eternidad. Para eso Dios ha puesto una sabiduría. Porque cuando ustedes tienen un ministerio, usted se le amonesta, es para que entre en la cordura, entre en la sabiduría. No se le dice las cosas, es para salvaguardar, porque uno no sabe cuándo, como decía mi mamá, en el buen venezolano, uno pela el cacho, uno pela el agajo y se va. Entonces, ¿quién puso sabiduría en el corazón? Le pregunta Dios a Job. Los razonamientos humanos, señores, jamás, escuche esto, podrán rivalizar ante la sabiduría de Dios. Nada fue creado en vano, todo fue hecho conforme al Creador. Yo no me escogí para ser pastor. Yo no escogí montar un ministerio, yo no escogí adoradores, yo no escogí pastores, yo no escogí ujieres, ni quién iba a ser mis ovejas, yo no escogí nada de eso. Todo forma parte de un diseño del Creador. Y le da a uno la sabiduría para cumplir ese propósito. El problema es que la sabiduría humana no es lo mismo que la sabiduría del Señor. Entonces, la Escritura nos revela algo, que la sabiduría estuvo involucrada, escúcheme bien, directamente en el proceso creativo, cumpliendo el propósito para el cual fue dispuesta. La sabiduría viene de Dios, es persistente de su divinidad.
Pero Él creó y le dio al hombre una sabiduría y Él diseñó cómo aplicar la sabiduría divina para que hiciese funcionar todo. La naturaleza funciona sola. Dios no está todos los días buscando para ver si funcionó, si el sol salió o no salió. Le ha dado a la sabiduría ese funcionamiento para que la naturaleza cumpla el propósito. Y todo se lo determinó en la palabra dabar, la palabra creativa de Dios. Entonces, todo estaba relacionado en el ámbito visible e invisible, dispuesto desde la eternidad para ser manifestado en Cristo Jesús, el Verbo, quien antes de nacer ya existía, porque la palabra dice que no tiene un principio ni fin, y se le llama la sabiduría de Dios. ¿Conocen lo que dijimos hace rato? Con respecto a la sabiduría y la ley hermenéutica, que si no entendemos un versículo ahorita que está medio que no lo entendemos, otros versículos nos hablan. Él es la sabiduría de Dios, en quien están escondidos los tesoros de la sabiduría de Dios. Ahora, y se le llama la sabiduría de Dios en otros versículos, porque es mediante, escúcheme bien, al verbo. Mediante al verbo Jesús, todo fue hecho con un propósito. De hecho, la Biblia dice en Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Cuando yo me apropio de las verdades bíblicas, por ejemplo, yo voy a orar por alguien por un milagro, yo no sé cómo se hace un milagro. Yo no sé cómo opera un milagro. Yo no tengo la menor idea. Pero la Biblia me dice que el Señor Jesús le dejó a la iglesia para orar por los enfermos, para que se recibieran sanidad. Pero los brujos también oran por sanidad y la gente recibe sanidad por la brujería. ¿Usted no sabía eso? Y hay doctores brujos. Entonces quiere decir que, dependiendo si usted tiene el conocimiento, aplica. Y no tiene nada que ver la sanidad divina con las cosas dentro de la brujería, la hechicería. Jesús es el verbo de Dios, en quien estaba el principado eterno antes que el mundo fuera creado. Él era con Dios y estaba con Dios. Y en él habitó la plenitud de la deidad. La gloria fue manifestada a través de él. Y aún, fíjese, desde muy temprana edad, maravilló a la generación de su tiempo, que le tocó como niño lidiar con gente con mucho conocimiento de la Torá. A Jesús le tocó lidiar con los doctores de la ley, quienes se maravillaron de la sabiduría divina y el conocimiento y revelación de la Torá, de la bendita palabra de Dios para su tiempo. Nos maravilló esa generación de maestros. Por eso hoy en día, hermanos, vemos niños que hacen cosas extraordinarias. Yo estoy levantando hoy, he visto un día, estábamos en una campaña de un hombre que marcó mi vida y la de muchísimas generaciones, como es el pastor Gigi Ávila, evangelista Gigi Ávila, del cual tuve la bendición de llevar a la que era, no sé si era mi novia en aquel tiempo, creo que era mi discípula. Sí, creo que era discípula todavía, era discípula. Y la metí una semana para ver las campañas Gigi Ávila en el Nuevo Circo. Y me acuerdo que un día Gigi Ávila predicaba a las 7 de la noche el día domingo. Nosotros llegamos a las 9 de la mañana y estaba el Nuevo Circo hasta la bandera, no cabía nadie. Y me acuerdo que en una de esas noches se arma un revuelo en las gradas y le traen al pastor, al evangelista Ávila, un bebé de brazos. Hablan con el pastor y el pastor luego lo sube a la plataforma y le ponen el micrófono al bebé, que tendría 5 meses, algo así. ¿Sabe qué hace Dios cuando
nosotros no evangelizamos, cuando nosotros no declaramos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz, cuando nos regodeamos en nuestros asientos o en nuestros títulos, levanta una generación aún de bebés. Y le pusieron el micrófono al bebé que no sabía hablar. ¿Y sabe qué dijo? Así dice el Señor Jehová, Dios de los ejércitos. Cuando aquel niño comenzó, yo no me acuerdo después de lo que dijo. Lo que sí le puedo decir, que el temor vino a esas 15,000, no sé cuántas personas estábamos en ese lugar. Por eso Dios levanta niños evangelistas, porque los viejos no quieren evangelizar. Por eso Dios levanta niños adoradores, porque la gente no quiere adorar. Por eso Dios levanta gente de muy pequeña edad. Y la gente se maravilla. ¡Ay, el niño predicador! Esto nos está llamando a la atención, señores, porque no estamos haciendo lo que nos corresponde como cristianos. Vivimos un evangelio muy light, metidos en la casa, evangelizamos aquí en la iglesia para que el pastor nos vea. O a veces nos metemos en los trabajos ajenos para tratar de sacar de allí un poquito de caché. El diccionario define la palabra sabiduría como el más alto grado de conocimiento. Ese es conocimiento profundo. En la Biblia la palabra sabiduría viene de una palabra que en hebreo significa ciencia, conocimiento, entendimiento, prudencia e inteligencia. Ahora tenemos dos palabras, una en hebreo y una en griego, para hablar de sabiduría. Una es la palabra shokmah, o porque la K allí es como muda. Chokmah, finalizando con H, y en el griego Sofía, que significa sapiencia. Ambos términos describen un aspecto de Dios generalmente bien expresado en el término Chokmah, que habla de pericia, sabiduría. Generalmente se le utiliza la palabra Sofía, sabiduría. O sea, estos términos nos están diciendo que el Dios que nos creó, que nos llamó, que nos salvó, todo lo preparó de antemano. Fíjese, una de las más grandes maravillas que no hemos visto es como Dios diseñó la salvación. Dios diseñó con su sabiduría el proceso de la salvación. ¿Y cómo lo diseñó? Antes que el mundo fuera, antes que el hombre fuera creado, Dios preparó de antemano el proyecto de vida, salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Y el hombre no había sido diseñado todavía. Mire la sabiduría del Dios eterno. El hombre no hubiese sido diseñado y creado, no implica que no entendamos el propósito por el cual Dios creó el ministerio del Mesías, que llevó miles de años, hasta que hace 2022 años Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Dios prepara todo de antemano y lo usa con sabiduría. Y para crear el universo utilizó la sabiduría como un instrumento útil y necesario, que va a prevalecer no solamente en la naturaleza, sino en la vida humana. Fíjese algo que tiene, por ejemplo, el avetruz. El avetruz es un animal enorme que cuando él quiere huir del peligro, mete la cabeza en la tierra. ¿Usted cree que porque un avetruz meta la cabeza en la tierra no se lo va a comer un león? El que querramos desconocer las verdades bíblicas no implica que esto no nos afecte. Porque la Biblia dice que todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Entonces, algo que dice el texto bíblico en el libro de Proverbios 8, dice, y con él era sus delicias. ¿Con quién? Con Dios estaba la sabiduría.
O sea, una vez que Dios diseñó cómo debía operar esta sabiduría, no como un espíritu, no como una potestad, porque la Biblia no nos dice muy con claridad el cómo esta sabiduría podía autodefinirse, que decía desde el principio o antes Dios me poseía. Evidentemente que la sabiduría es eterna, procede de Dios. Se lo voy a, tal vez, así me puedo explicar. Dios nos dio a nosotros, diga conmigo, el conocimiento. Dígalo conmigo, Dios nos dio el conocimiento. Pero Dios no quería que nosotros tuviéramos el conocimiento como Adán y Eva lo buscaron. Siempre Dios quiso que tuviésemos la sabiduría divina. Por eso Jesús habla muchas de estas cosas, con el ojo bueno, el ojo malo, lo que está en tu interior. Lo que come no es lo que te daña, sino lo que está dentro del corazón. Entonces, Yokma habla de pericia, sabiduría, sofia, la lógica humana, el conocimiento humano. La sabiduría entonces sería como el ejecutor que daría sentido a toda la creación. Por eso cuando el conocimiento, algo que Dios le reclama a su pueblo, y mi pueblo pereció porque le faltó el conocimiento. Entonces la sabiduría, pudiésemos explicarlo un poquito más sencillo, menos teológico, es una forma funcional de aplicar el conocimiento. Ejemplo, Thomas Alva Edison no inventó la electricidad, sino Nikola Tesla. De hecho, la energía eléctrica que más desarrollo tiene a nivel mundial, a todo nivel, es la de Tesla. Porque Tesla descubrió el principio de la electricidad, no fue Thomas Alva Edison. Fíjese que el bombillo amarillo ya no se usa. Esa es la luz de Thomas Alva Edison. La que se usa hoy es la de Tesla, que es una luz blanca que tiene más de un siglo. Entonces quiere decir que el conocimiento aplicado da una función, así es la sabiduría. Dios le dio una aplicación, ejemplo, a esa sabiduría. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto es revelado en el Nuevo Testamento, pero Dios en Deuteronomio le dice a Moisés y a Israel: oye Israel, uno es vuestro Dios. No hay dos, no hay tres, no te puedes hacer imágenes, porque yo soy uno, soy indivisible. Pero en el Nuevo Testamento nos muestra el Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pero no nos muestra a Dios, nos muestra un Padre. Es lo mismo. Yo soy el papá de mi hija, el esposo de mi esposa, y a la vez soy un ser natural normal, pero soy una sola persona. Mi función es lo que hace que yo sea tres personas. O sea, la sabiduría aplicada de Dios tuvo un diseño para que todo funcionara por la sabiduría. Voy a poner un ejemplo sencillo. ¿Cuántos han comido hongos de piña? ¿Alguien conoce eso? ¿Usted? Oye, 2, 3. Los hongos de piña es, usted agarra un poquito de leche. Oye, los hay de piña, los hay de otro, pero el principio del yogur. ¿Cuántos has comido yogur? Eso es sabiduría aplicada de Dios. Usted se está comiendo millones de animalitos. Millones y millones de animalitos. Usted se va para adentro y dice: wow, qué sabroso es este yogur. Eso es sabiduría aplicada en la alimentación. Y no necesitan refrigeración. Oye, hay mucho yogur, ¿no? Hay que ser el yogur griego. Mire, yogur es leche cortada. Un principio de la sabiduría en la aplicación se llama levadura. Actúa en el mundo natural y actúa en el mundo espiritual en el hombre.
Yo me puedo comer un pan con levadura, no me pasa nada, ¿verdad que no? Pero la levadura del pecado, que no viene en el pan, es espiritual, es la que me lleva al infierno o me lleva ¿a dónde? ¿Entienden lo que es la sabiduría aplicada? Estoy tratando de ser pedagógico en esto porque es un tema, no es fácil de predicarlo. Con él estaba, yo era su delicia. Imagínense, el Señor se deleitaba viendo su sabiduría ponerse al servicio de lo que sería la mayor expresión de un ser creado por él, que tendría su imagen y semejanza. Todo fue creado para Jesús, por él y para él, y sin él nada subsiste. Toda esta sabiduría fue aplicada para Jesucristo. Wow. Cuando yo entiendo estos principios, hermano, mire, créame, yo voy a predicar algo el día domingo que viene. Créame que no es fácil. Pues yo me maravillo de las profundidades de los secretos de la Escritura. Y tenemos que formar la mente para entender estas cosas. Por eso el Señor le dijo: ¿quién puso inteligencia en el espíritu del hombre? Fíjense que Dios es tan tremendo que cuando hubo Génesis 1:1, 1:2, dice Job, Dios le revela a Job que el espíritu de Jehová recreó, adornó los cielos. Miren lo que hace el Señor. Le dio a la creación y a los cielos, adornó los cielos. ¿Cómo los adornó? Suponemos que los planetas, las estrellas, los cometas, el sol radiante, todas esas cosas, es un adorno. Adornó los cielos. Porque la Biblia dice que en el principio Dios hizo los cielos y la tierra. No hizo sol, no hizo estrella, no hizo nada. Hizo dos cosas nada más. Entonces seguimos en el proceso de la sabiduría. Y entonces, ¿qué quería Dios? Todo lo que fue creado tiene un propósito. Hay un libro, se llama Cuando las estrellas hablan, si no me equivoco, de Bullinger, con W, Bullinger. Y él habla, esto tiene más de un siglo ese libro, cuando hablan las estrellas, si no me equivoco, de Bullinger, de todo el plan mesiánico. Cuando usted mira las estrellas, según el Salmo 19, los cielos cantan de tu gloria y la hechura de tus manos, de tus obras. Cuando usted mira las estrellas, no mire la osa mayor o la osa menor o las Pléyades, no. Vea que cuando usted coloca, según las escrituras, ciertas estrellas, usted va a ver la obra salvífica del Mesías. Entonces, era tanto en la antigüedad que toda la gente se movía por la estrella polar o la cruz del sur, que es lo que le da sentido al sextante. La sabiduría de Dios. Wow. Nosotros no sabemos nada, señores. Ahora, 1 Corintios 1:24 y Proverbios 8:30 en su parte A. Fíjese, 1 Corintios 1:24 dice: Cristo, el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Entonces todo fue creado ¿por quién? Por Cristo. ¿Para quién? Para Cristo. Y sin Cristo no funciona. Porque el libro de los Efesios nos dice que Dios preparó todo de antemano para reunir todas las dispensaciones, todos los ayoms humanos en una sola dispensación, que es la del cumplimiento de los tiempos. Porque Dios dijo: en los tiempos voy a colocar un límite, porque aún el tiempo tiene tiempos. Y dentro de esos tiempos tiene que haber un cumplimiento de cada uno de esos tiempos. Por eso hay los tiempos pleró y los tiempos kairos. Porque cada tiempo trae un cumplimiento. Por eso cuando el Señor le dijo a Abraham: de aquí al tiempo de la vida cargarás un hijo, Sara te dará un hijo. Por eso tiempo y medio tiempo. O sea, los tiempos cumplen un propósito.
Y entonces, ¿qué quería Dios con la sabiduría? Mostrar que todo lo creado por Jesucristo, para Él y por Él, es conforme al plan divino y eterno para mostrar la obra salvífica de Jesús y las glorias venideras que iban a manifestarse a través de Él. O sea que cuando yo entiendo la Escritura, y este es un tema muy profundo, y de la sabiduría podemos pasar hablando meses y nunca volveremos a hablar el mismo versículo. Qué poderoso es cuando yo entiendo la Escritura. De hecho, segunda de Timoteo 3:17 dice que la Escritura fue inspirada por Dios y es útil para redarguir, instruir en toda justicia al hombre. Esto le da una sabiduría al ser humano cuando entendemos estas cosas. Pero si yo no leo la Biblia, señores, no puedo saber cuáles son las glorias venideras para las cuales. Y fíjense la palabra glorias venideras. Entonces esta mañana el Señor me hablaba del tema de la próxima semana y yo le decía, Señor, yo no entiendo eso, pero oye, qué bueno es. Así aprendo más. Porque ¿qué es lo que le va a uno en la profundidad en la palabra y la fe? Es la palabra, sino la revelación del Espíritu. ¡Qué bonito! Ahora, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Ahora, Proverbios 8:30, su parte A dice, y con Él estaba yo ordenándolo todo. O sea, la sabiduría en función de un propósito trajo un orden en la creación. Por eso vemos que principados, potestades, todo, hay un rango espiritual. Así como lo hay en Estiliebra también, Jesús puso un rango. En 1 Corintios 12:28, a unos puso Dios primero apóstoles en la iglesia, luego profetas, luego pastores y maestros, y los que hacen milagros, etcétera, etcétera, etcétera. Todo tiene un orden. El diseño llama al orden. David escribió lo siguiente: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Permita al Señor que usted pueda entender esta palabra. Esto trae diseño, establece fundamento. Diseño llama al orden. Fuimos llamados por una iglesia apostólica. Porque Jesús va a venir a buscar esa iglesia, porque los ángeles lo dijeron allá en Hechos 1:11. Que veis, Galileos, este mismo Jesús que veis hoy en la nube, ese mismo regresará un día en la misma nube a buscar una iglesia no mundana. Porque si entendemos y tenemos temor del Señor, yo me quiero ir en el rapto, yo no me quiero quedar aquí, hermano, para ver la cara al diablo. Porque entonces pasaremos la gran tribulación. Ahora, David escribió que los cielos cuentan. O sea, los cielos son testigos sin iguales. Ellos cuentan, ellos hablan, testifican, anuncian la obra. Anuncia, hay una declaración, lo vemos en el Salmo 19, un abismo habla otro abismo, un día habla otro día, un idioma que no se entiende. Ahora, vemos que la palabra gloria aparece en la Biblia con dos significados. Número uno, habla de honor, alabanzas y estima. Y número dos, habla de brillo y esplendor. Cuando vemos los cielos, nos maravillamos. Los cielos hablan, señores. Créanme que sí. Porque, voy a poner un ejemplo bíblico. Los reyes que vinieron en los días de Jesús, vinieron por causa de la estrella de Belén. Y ellos lo dicen, vinimos guiados por la estrella de Belén. Ellos no eran brujos. No eran ni siquiera magos en el sentido que conocemos hoy de la brujería, sino eran gente que eran astrónomos y conocían el lenguaje y entendieron que esa estrella era única y especial. Que de hecho esta estrella, creo que en el año 2020
Tenía cerca de 800 años que no aparecía en la tierra y fue vista en el 2020, 800 años después, en medio de la pandemia. Entonces Dios ha diseñado las cosas, señores, para ellos hablan y testifican. Entonces, todo es para honor y alabanza y estima de Dios. Y esto trae un brillo y un esplendor de su grandeza, de ver que la naturaleza simplemente es un destello de su grandeza, de su omnipotencia, su propósito. Entonces, los cielos son testigos de la grandeza de la sabiduría divina. Toda esta sabiduría tiene un principio, está relacionada con los propósitos eternos del Dios creador, con designios y operaciones para revelar el misterio escondido conforme a su preciosa voluntad en Cristo Jesús. Recuerde, la sabiduría terrenal es opuesta a la celestial, pues la terrenal siempre va a correr por derroteros diferentes, por caudales diferentes, no en el río de Dios, la cual es perfecta, poderosa e inescrutable. Y de hecho, la sabiduría de Dios, señores, no se limita a intuiciones internas o problemas mentales o místicos, sino que es inescrutable. De hecho, Eclesiastés 3:11 dice una gran realidad: sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Hermanos queridos, mucha gente ha profesado ser sabios, se han tropezado con la piedra, con el tropezadero. La Escritura revela que el sistema de pensamiento de este siglo está basado en la incredulidad, falta de fe y desconocimiento de Dios. Y al estar falto de la sabiduría de Dios que procede de Él, de su trono, para el hombre natural todo es una locura. Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y los insensatos desprecian esta sabiduría y esta enseñanza. Entonces, uno de los grandes problemas del hombre radica en el momento cuando el pecado entró a la esfera intelectual. Escúcheme bien, entró a la esfera intelectual y moral del hombre. Ahí radica el problema. Palabras que dijo el diablo a través de la serpiente. Alguien que tenía la imagen de Dios, Satanás logró permear esa imagen en el conocimiento. Esas palabras penetraron el corazón y el albedrío de una mujer y un hombre, y codiciaron conocimiento que estaba representado en un fruto, no en una manzana. Un fruto llamado erudición, conocimiento. Y tomaron la decisión trágica de querer adquirir un tipo de sabiduría que no era la realidad, sino lo que el diablo quería que ellos conocieran. Porque cuando Jesús dice: si conocieres la verdad, esta te hará libre. Entonces, esto ha llevado a que hombres como Platón, Aristóteles, Sócrates dieran inicio a los más perversos principios de la sabiduría humana, que es el pensamiento griego. Por eso el hombre fue destituido de esa gloria, porque era la visión del Espíritu. Y no es eso, que todo esto fue transferido a las siguientes generaciones. Por eso la humanidad, Señor, profesando ser sabios, se hicieron necios. Por eso la Biblia dice: el principio de la sabiduría es el temor a Dios. El problema del pecado ha llevado al hombre a buscar sabiduría en el conocimiento humano. Platón, Sócrates, toda esta gente que trajeron un sistema de pensamientos anticristo, el sistema de pensamiento de este siglo, el pensamiento griego, que representa el sistema idolátrico de este siglo, representado en la insensatez del hombre que desecha la enseñanza de Dios. Entonces, 2 Corintios 4:4 dice: y el Dios de este siglo entenebreció el conocimiento de la gente, para que no les resplandezca la luz del glorioso evangelio de Jesucristo,
La Escritura revela una verdad espiritual. Hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Debido a la acción de esta potestad espiritual, ha llevado a millones de seres humanos a solamente mirar los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, llegando totalmente al entendimiento espiritual de la verdad, siendo necesario tener el temor de Dios, sin el cual todo estaría basado en nuestros pensamientos humanos y nos haría llevar a tomar decisiones trágicas dentro del conocimiento humano. Ahora, ¿en quién están escondidos los tesoros del conocimiento y la sabiduría? En Jesucristo. Colosenses 2:3 dice: ¿en quién están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento? O sea, la sabiduría tiene tesoros. Dios no quería que el hombre tuviera conocimiento, sino que se dejaran llevar por la sabiduría de Dios. Y ha sido así. La Escritura nos revela que el eterno propósito de Dios, cuya sabiduría eterna es de antes de la fundación del mundo, fue predestinada para nuestra gloria. Fíjese, para nuestra gloria. Porque el hombre era imagen y semejanza de Dios y reflejaba esa gloria. Porque el reino de Dios fue puesto en el hombre. No fue puesto en Lucifer, no fue puesto en arcángeles o querubines, fue puesto en el hombre. Porque él era el reflejo de Dios, el reflejo de la imagen. Por eso Jesús tuvo que venir en un hombre, pero su deidad, su plenitud como Dios habitó en él. Y dice Juan 1:14, dice: y vimos su gloria. Un hombre, por fin un hombre pudo en la tierra manifestar la gloria de Dios. Por eso la gente podía ver esas cosas extraordinarias del reino. Entonces, somos los únicos de la creación a quienes Dios les dio la capacidad. Fíjese, qué bonito es esto. Dios creó a Lucifer, no al diablo, porque se llamaba Luzbel, y le dijo que tú eres el tope de la belleza en tu rango como querubín protector. Y le dio a cada creación un brillo, una gloria. Los querubines, serafines, etc. Pero ninguno de ellos, escúcheme bien, ninguno de estos seres tiene la capacidad de saber disfrutar la sabiduría de Dios. Ningún ser creado tiene la capacidad de apreciar completamente la verdad y sabiduría que estuvo oculta, y que uno de esos tesoros es la sabiduría. ¿Y qué? La sabiduría bíblicamente es el pleno entendimiento de quién es Dios y de quién es Cristo. Y que aún siendo niño Jesús maravilló a su generación de su tiempo con la sabiduría que venía de Dios. Pues de hecho le dijo a sus padres: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre debo estar? Voy a finalizar. ¿Para qué necesitamos la sabiduría? Fíjese, ministros, adoradores, pueblo en general. ¿Quién? Démelo ahí todavía. ¿Quién no le ha fallado a Dios? ¿Quién no le ha fallado a Dios? ¿Usted cree que Pedro no le falló? O hasta uno que es un incrédulo, ¿no le falló? La sabiduría es el tema clave en el libro de Proverbios, lo cual revela los principios eternos que emanan del Creador, su carácter y omnipotencia. Esto nos revela que el mayor tesoro que un ser humano pueda tener es la sabiduría. Por eso Santiago 1:5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da a todos
abundantemente y sin reproche, y le será dada. Jesucristo, hermanos, es el Hijo de Dios. Hay una realidad, dice la Biblia, que en Jesús están escondidos tesoros de la sabiduría. Jesús dijo algo importantísimo a la gente de su tiempo: no hagáis tesoros en la tierra, donde el ladrón lo mina, hagáis tesoros en los cielos. Uno de los grandes problemas de la humanidad es que busca acumular tesoros terrenales, famas, glorias, títulos, reconocimientos, sin prestar atención que los mayores tesoros no son los materiales, sino aquellos que están en el ámbito espiritual y moral. Jesús dijo: no hagáis tesoros en la tierra. Yo soy un ministro como cualquiera, que debo rendir cuentas al Creador por la responsabilidad que me ha dado. ¿Cuántos estamos faltos de sabiduría? ¿Cuántos hemos cometido errores? Pues somos seres humanos. Y no entendemos que dentro de la sabiduría uno de los mayores tesoros estuvo escondido, fue el misterio escondido dentro de la sabiduría de Dios. Fue un misterio oculto dentro de la sabiduría, fue un misterio oculto. Igual que para que Jesús viniera al mundo, estuvo oculto en la infertilidad de Ana, de la esposa de Abraham, Sara. Porque a partir de la infertilidad de Sara, el milagro puso allí la semilla que daría continuidad a lo que él prometió en el Edén. Por eso que el tesoro escondido estuvo escondido hasta que llegó la plenitud de los tiempos. Gálatas 4:4. Entonces, existe la necesidad de volver a los principios de la sabiduría divina, lo cual trae beneficios, pues es un gran tesoro que Dios nos ha dado. Porque esto nos da mayor entendimiento y profundidad de las circunstancias que determinan la existencia humana. La sabiduría revela el gran misterio de la existencia del ser humano y no tiene comparación alguna con un saber o conocimiento humano que se adquiere por ir a una universidad o leer libros. El temor, no el miedo, el temor. El temor es el principio espiritual de la sabiduría para adquirirla. Esto se refiere a que es nuestra capacidad de entender que debemos vivir conscientes de quién es Jesús, quién es Dios, que nos entregó una sabiduría, pero esta sabiduría jamás podrá compararse con lo de Dios. Ahora, todas estas cosas, según 1 Corintios, capítulo 2, en su verso 10, si no me equivoco, dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu conoce todo lo referente a Dios, aún lo profundo. ¿Cuándo culminará? ¿Cuándo culminará todo este proceso que comenzó con la sabiduría de Dios? Cuando se cumpla el propósito de Dios. Cuando Jesús venga a llevarse la novia, redimida y vestida de lino limpio y resplandeciente. Cuando el enemigo de las almas sea juzgado. Cuando siglos de espera. Porque todo estuvo escondido dentro de la sabiduría divina. Entonces, cuando el Señor Jesucristo muestre que la sabiduría de Dios completó el propósito del programa preestablecido antes de la fundación del mundo,
que hará que Jesús sea la figura central de esa sabiduría. Y que tesoros escondidos por siglos fueran manifiestos por Él. Porque todavía eso existe en la creación por el diseño. Pero el mundo conocerá. Póngase de pie. El mundo conocerá que Jesús, por Él, para Él y sin Él, todo lo que fue preparado de antemano no se hubiera podido cumplir. Si el misterio escondido no se hubiera cumplido. Por eso la Biblia dice que hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y no sabiduría de este mundo. Porque si fuese así, los príncipes de este mundo no hubieran crucificado al Rey de Gloria. Nos hace falta sabiduría para llevar los ministerios. Nos hace falta sabiduría para llevar la familia. Nos hace falta sabiduría para llevar nuestras vidas espirituales, nuestras vidas personales. La Biblia dice que para poder ser santos, para poder heredar el siglo aquel, para poder muchas cosas, hace falta la sabiduría. Sansón tenía tremenda unción, pero no tenía carácter, y cayó ante los embates de Jezabel. ¿Cuántos desafiando, pretendiendo ser sabios, quitaron a Dios de su vida? Y esto Dios los llevó, como dice Romanos 1:21 en adelante, a vivir el fruto de sus cuerpos. Muchos, por eso ahí es donde entra la homosexualidad, entran muchas cosas. Y entran las filosofías humanas buscando a Dios en medio de razonamientos humanos, el pensamiento de la nueva era, y que ya ni siquiera la resurrección es importante, sino estas cosas erradas de la gente que dice que no te basta una vida para ser salvo de vida eterna, y que el sacrificio de Jesús es invalidado y que necesitas tener entonces la reencarnación como un principio y los chakras y todo aquello, que entonces tienes que volver a otra vida para pagar el pecado, y entonces esto es un círculo vicioso. Sabiduría. Dios nos está enseñando principios. Volvamos a los principios de la palabra. Hermano, yo no me quiero ir a la condenación eterna. El infierno no es un lugar bueno para vivir. Eso es eterno. Es horrible. El gusano nunca muere. El gusano de ellos nunca muere. Y entendiendo esta palabra gusano, dice la Biblia, lo dice Jesús, que está la alta, ladra el cuerpo de la persona que está en el infierno. Y entonces se ha sugerido que la palabra gusano debería ser traducido como conciencia. Conciencia. ¿Estamos faltos de sabiduría? Vamos a pedírsela a Dios. No seamos insensatos. Fuimos llamados a establecer una iglesia, señores, todos. Por eso usted está aquí. A cada uno el don conforme se le dio. Ministrelo. No nos metamos en el terreno ajeno. Dejémosle a Dios hacer las cosas de Dios y al César hacer las cosas del César. Pero recuerde que en la sabiduría están escondidos los tesoros de cosas que Dios preparó de antemano para nosotros, sus hijos. Bendito sea Dios. Incline su corazón, cierre sus ojos un momento. Padre, tú has puesto esta palabra en mi corazón y nos enseñas tantas cosas poderosas. Fíjese la paradoja de la vida. Salomón
fue a quien Dios le dio la revelación para escribir el libro de Proverbios, Eclesiastés, Cantares de los Cantares de Salomón. Pero como libro de Proverbios, Salomón no escuchó. Parece que no fue sabio, sino en su propio parecer. Y un día, esa misma sabiduría que trajo a la reina de Saba a su palacio, se hizo corromper por mujeres cananeas, filisteas, todo aquello que Dios dijo que no se debía juntar. Hicieron caer a Salomón, quien escribió el libro de Proverbios, el libro de Eclesiastés. O sea, Satanás no le interesa qué tipo de revelación usted pueda recibir de Dios. Si Satanás pudo hacer que Salomón cayera en esas cosas de idolatría, imagínese por qué, cuán importante es tener el temor reverencial para que el Señor nos dé su sabiduría, que excede. Por eso el apóstol Pablo, y termino, dice: oro a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, para que Él os dé espíritu de sabiduría, de revelación y conocimiento, para que entendamos a qué cosas hemos sido llamados. Padre, ayúdanos, bendícenos, ayúdanos a caminar en tu sabiduría para no tropezar. Mira nuestra congregación, los ministros, mira todos aquellos que tú has puesto en este ministerio, aún los que nos oyen y ven esta enseñanza por las redes sociales. Fuimos llamados a no ser sabios en nuestra propia prudencia, sino en la prudencia de Dios. Padre, te doy honra y gloria y alabanza, y que se establezca esta palabra como cimiento fuerte en el cimiento apostólico de Efesios 2:20 en esta congregación. Por eso la Biblia dice: diga el fuerte, débil soy. Señor, afianza la palabra, que fluya en el espíritu de vida, se establezca en el espíritu del pueblo. Que cuando hay tantas sutilezas hoy dentro de la iglesia, que la comezón de oír no sea de cosas que se quieran escuchar, sino de la palabra sin mácula, sin extravío. Que todo lo que Balaam y Jezabel quieren hacer, como dice el libro de Apocalipsis, la doctrina de Balaam, la doctrina de los nicolaitas, sea denunciada en la iglesia, sea establecida la palabra de fe, que produce fe, produce vida del Espíritu. Por eso, Señor, hablas a las iglesias y le dice: yo conozco tus obras, yo conozco todo lo que tú haces. De hecho, has descubierto todos los falsos apóstoles, pero tengo algo contra ti, y es que toleras a Jezabel, las enseñanzas de Jezabel, a los que tienen las doctrinas de Balaam, a los que tienen la doctrina de los nicolaitas, los que hoy quieren meter el mesianismo dentro de la iglesia bajo un manto de revelación y de verdad. Hay un solo nombre dado a los hombres bajo este cielo en el cual podamos ser salvos, y es en Jesucristo. Es el nombre que se le ha dado a Jesús, un nombre sobre todo nombre, no solamente en este siglo, sino en el venidero, y que todo está sujeto bajo sus pies, porque la sabiduría Dios lo estableció desde el principio. Por eso dice la Escritura y nos revela que Jesús, que fue el que llamó: venga la luz, sea la luz. Y esta misma luz es la verdad, el camino y la vida. Él creó todo para Él, para ser glorificado y glorificar al Padre. Sin Él nada de lo que fue creado subsiste, porque todo es para gloria de Dios y gloria de Él. Porque Él es
el que ha sido constituido por Dios, heredero de todo. Por eso el señorío, el principado sobre su hombro se cumple hoy. Potestades, principados fueron vencidos en la cruz. Anulado todo poder de las tinieblas. Por eso Jesús le dijo a la iglesia: ni aun las puertas del Hades prevalecerán contra ustedes. Que esta palabra enseñe el temor de Dios, que nos haga mirar por la óptica de divina, para que nos gocemos un día en el llamado de Dios y vayamos a la eternidad, pero no para el infierno y la condenación, sino para ¿dónde? Para vivir en el paraíso. Aleluya. Así que lo demos gracias al Señor. Recibe la honra, recibe la gloria. Y gracias, Espíritu Santo, por ser pedagógico y enseñarme esta palabra. Que esto sea entendido, que el Espíritu de vida, comprendido por el Espíritu. Y que comencemos a ver algo nuevo después de todos estos años que hemos luchado contra tanta adversidad. Gracias, en el bendito y precioso nombre de Jesucristo, a quien es la gloria y la honra y la alabanza. Damos gracias. Recibe la adoración y la alabanza, y nos vemos en otra oportunidad, en el bendito nombre de Jesucristo. Amén.